Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de un libro de Dungeons and Dragons quinta edición. Por fin empezamos a hablar de Dungeons and Dragons quinta edición, teniendo en cuenta que la gente ya se está pudiendo comprar esto, que es el manual del jugador, la edición de... Sí, sé que pone Player's Handbook aquí arriba, pero supongo que será una cuestión de derechos, de Dungeons and Dragons, que está editado por Edge, a pesar de que no aparezca por aquí, pero seamos sinceros, es Edge. Y bueno, esto ya salió en castellano. Me parece que a poco que estéis viendo este vídeo ya habrá salido el manual de monstruos, o el Monsters Manual, supongo que lo habrán llamado. Y bueno, no voy a hablar de la traducción que hay aquí, aunque hay algunas cositas que de vez en cuando me hacían un poco apretar los dientes, cosas como la oscuridad y cosas de estas, o el Underdark, infraoscuridad, también conocido como infraoscuridad, pero bueno, si toca analizar esto, tocará analizarlo otro día. De todas maneras, es una traducción más o menos buena, pero no voy a hablar de este libro por ahora, sino que voy a hablar de la guía de Xanathar para todo, la Xanathar's Guide to Everything. Como podéis ver por la portada, que en la portada hay un bichaco con el ojo especialmente ampliado porque está mirando a través de una pecera. Esto es, se llama la guía de Xanathar para todo porque Xanathar teóricamente es un beholder, un contemplador, que gobierna lo que sería el mundo criminal de Aguas Profundas o Waterdeep. Estoy hablando así con los dos idiomas porque ya prácticamente ya no sé cómo referirme a las cosas. Y bueno, esto se supone que es una guía ficticia acerca de más o menos todo lo que vale la pena conocer. Esto en realidad de lo que se trata es de una cosa que llevamos esperando a los aficionados de Dungeons and Dragons desde hace 3 años, que sería un manual de reglas puramente dichas. Wizards lo que ha estado haciendo últimamente ha sido sacar módulos, sobre todo campañas, y alguna que otra guía. Lo que pasa es que las guías eran en parte ambientación, en gran parte ambientación, y en parte manual de reglas. Así que teníamos manuales como por ejemplo la guía de la cortada de la espada, o por ejemplo la guía de bolo para los monstruos, de los cuales no he hablado todavía en este canal, pero supongo que algún día tocará. Xanathar's Guide to Everything es completamente distinto. Esto es un manual puramente de reglas. Es un manual puramente de reglas, sobre todo de reglas que ha sacado ya Wizards, o sacó Wizards de una manera preliminar, ya directamente en su página web, bajo Sage Advice, que serían reglas que estaban testeando, clases nuevas, conjuros nuevos, ese tipo de cosas. Y es lo que vamos a encontrar aquí. Aquí lo que vamos a encontrar es un compendio de cosas tanto útiles para los jugadores como para el máster. Es un manual de referencia. Un manual de referencia además que iba siendo más o menos necesario, principalmente porque el juego ya tiene 3 años y la gente ya está empezando a pedirles un poquito más. Y bueno, ¿qué es lo que contiene la guía de Xanathar? Primero contiene clases, pero no realmente clases, realmente no tiene ninguna clase nueva en sí. Me explico. Normalmente en Dungeons and Dragons lo que suelen haber son las sendas, las escuelas o los caminos, dependiendo de la clase en la que lleves, que normalmente sueles elegir cuando estás en nivel 3 de una clase o nivel 2. Depende mucho de la clase en la que estés. Y cosas como, por ejemplo, ser un hechicero evocador, por ejemplo, ser un mago evocador, un hechicero con raíces dragoniles, por ejemplo, ser un bárbaro berserker, por ejemplo, esto tendrías que ir eligiendo a medida que vayas subiendo. Ser, por ejemplo, un druida que se dedica a ser un cambiaformas, puramente dicho. Esto lo eliges directamente cuando vas subiendo de nivel. Entonces, aquí lo que tenemos son sendas, subsendas o subclases dentro de cada una de las clases. Cada una de las clases por lo menos se lleva una subclase nueva. Normalmente la media suelen ser de 3, hay algunas que tienen 4. Y lo que tenemos es bastante variedad. Es bastante variado. Lo que pasa es que hay algunas cosas que ya son un poquito temáticas. Por ejemplo, vamos a ver mucha cosa divina aquí. O sea, mucha subvariante divina de otras clases que normalmente no lo suelen ser. Por ejemplo, en el bárbaro, que los bárbaros ya sabéis que en quinta son un poquito distintos, no son tanto de hacer daño como de realmente aguantar un montón. Tenemos, por ejemplo, la senda de los guardianes ancestrales, en los cuales tenemos toda una serie de espíritus que nos van ayudando a medida que nosotros entremos en furia. Tenemos la senda de la tormenta, en la cual tenemos una afinidad con ciertas pautas destructivas de clima, que dependen un poquito de nuestra zona
de la zona de la que vengamos, porque pueden ser perfectamente tormentas de arena. Y crean una aura destructiva alrededor nuestro, que va haciendo daño y va haciendo algunas otras cosas. La senda del Cialot, que sería algo así como la del fanático, más o menos, que es el bárbaro divino. Es el bárbaro divino que puede castigar y hacer según qué tipo de cosas. Los bardos. Los bardos están bastante bien. Más que nada porque añaden 3 colegios. Por ejemplo, los bardos de Glamour, que serían bardos así como más faéricos, más dados a hacer engaños, que incluso los bardos normales, que los bardos normales ya sabéis que tienen, como son artistas, tienen ya más o menos cierta tendencia a poder hacer según qué tipo de cosas, pues esto es todavía más. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el colegio de las espadas, que el colegio de las espadas es para que os hagáis una especie de bardo guerrero. Es incluso mejor que el otro colegio que el colegio del valor. O sea, son más de llevar armaduras medias, pegar, o sea, estar directamente en el frente de la batalla más que animando. Tenemos por aquí también el colegio de los susurros, que es ya para gente que es en plan rollo bardo, soy bardo, pero más bien tirando a algo bastante turbio, tirando a asesino, y algo que casi, o sea, tiene cosas como por ejemplo palabras del terror, cuchillos psíquicos. Ya como podéis ver es algo un poquito turbio. Tenemos aquí los clérigos, que los clérigos tenemos solamente 2 dominios nuevos, que son el dominio de forja. El dominio de forja simplemente, además de que hace daño de fuego, puede encantar cosas, puede hacer que ciertas cosas sean consideradas, ciertas armas, por ejemplo objetos, sean considerados mágicos, lo cual va muy bien, sobre todo para las resistencias y cosas así. Y bueno, tenemos también el dominio de la tumba, que el dominio de la tumba no va de muertos vivientes realmente, sino que va de hacer que la gente repose en paz. Aunque prácticamente todo lo que son los poderes de nivel bajo son para evitar que la gente se muera. O sea, es como una especie de, para la gente que conozcáis Pathfinder, una especie de clérigo de Pharasma, un clérigo de honrar a los muertos, más bien. Tenemos los druidas, que tenemos los druidas de los sueños, ¿vale? Que eso está bastante bien, que es un druida como bastante más férico. Los del círculo del pastor, que son más de tratar con los animales, con los espíritus totémicos. Y bueno, y cuando invocan animales encima son más tochos a medida que va subiendo de nivel. Tenemos aquí una cosa bastante útil, por cierto, una cosa que no he comentado acerca de todo esto. ¿Veis, por ejemplo, aquí al principio del druida, que tiene toda una serie de tablas simplemente que serían para vestir al druida? Cosas que normalmente suelen ser muy especiales de la clase, cosas como, por ejemplo, objetos apreciados por el druida, aspectos que leían en su vida. En el caso de los bardos, por ejemplo, hay, por ejemplo, obras famosas, en momentos en los cuales fue humillado. Cosas que ayudan a vestir el trasfondo del personaje. Cosa que está bastante bien. En cuanto a guerreros, tenemos por ejemplo quien nos instruyó, los símbolos heráldicos. Tenemos también los equipos marciales, en los cuales tenemos ya directamente el arquero arcano. Lo que pasa es que me sorprende que el arquero arcano tenga los bonos si tiene armas mágicas, si tiene flechas mágicas. Porque, por ejemplo, el arcane shot, que sería el disparo arcano, pues bueno, cuando tiras con una flecha mágica, con un arco o una ballesta, como parte de tu acción de ataque, puedes añadir un efecto mágico adicional. Es un poco raro uno. Es un poco raro uno, o sea, que me refiero, tienes que tener ya directamente magia en lo que serían las flechas, antes de que tener la habilidad de meterle magia a las flechas. O sea, esto te lo da en nivel 3. Cuando meterle magia a las flechas, realmente, para que sean consideradas mágicas, te lo da en nivel 7. Es un poco raro. Pero bueno, supongo que ya hacia nivel 3 ya consigues gente que sea capaz de por lo menos encantar los pilotes, ese tipo de cosas. En caso de que no vayas con arco. Tenemos el caballero, que es un clásico,
que es para llevar gente que vaya a caballo, que anime a los demás y ese tipo de cosas. El Samurai, que también es otro clásico, sobre todo si quieres jugar en plan rollo oriental. Que bueno, puedes darte, por ejemplo, tiene una cosa que se llama espíritu de batalla, que te das 5 puntos de golpe temporales y te das ventaja en una tirada de ataque. O sea, esto sería algo así como, por ejemplo, Sí, sería como una especie de ventaja que puedas tener directamente. Además de que te da persuasión, intuición, historia, o sea, algo que sea así como bastante más... para ser un poco más cortesano, ese tipo de cosas. Además tienes por aquí el cortesano elegante, nivel 7. Ya para poder, cuando estás haciendo, por ejemplo, proceso en carisma, ganas sabiduría como bono a la tirada. Es un poquito así como especial, pero bueno, siempre está bien tener, por ejemplo, los orientales. Yo creo que esto lo utilizaremos más bien poco. Monjes, nos entramos con el tema oriental. Tenemos las tradiciones monásticas de lo que sería el maestro borracho, que es simplemente que tiene mayor movimiento, o sea, tiene más capacidades de movimiento, se recupera más fácilmente de estar tumbado, ese tipo de cosas. La senda del Kensei, que sería la del monje armado, o sea, elige 2 armas como si fueran de monje y las va utilizando directamente con pluses, además de que te permite cosas como parada ágil, en caso de que sea a distancia, porque una de las armas tiene que ser a distancia, poder hacer los disparos mucho mejor. O sea, es otro feeling de monje. Y luego tenemos, por ejemplo, la senda del sol del alma, que sería el típico monje que lanza rayitos. A medida que va dando hostias, encima también puede ir mezclando el tema de lanzar rayos sagrados y cosas de estas. Es bastante temático. Tenemos en el paladín, os recuerdo que los paladines no necesariamente ya son legales buenos. Tenemos 2 sendas de paladín. Una que es nos recuerda bastante a cosas de Pathfinder, como por ejemplo los gallos infernales, que sería el juramento de la conquista, que añade cosas como que aterroriza a la gente, tiene conjuros que son de brujo y ese tipo de cosas. Y tenemos la senda de la redención, que es la del paladín, que hace voto que hace voto de paz. Hace voto de paz y en un principio va de intentar convencer a la gente de que por favor no seas tan malvado. Eso sí, si luego no estás convencido, luego da hostia. Pero, como mínimo, lo vas a intentar. En el Ranger tenemos algunas cositas que están bastante bien. O sea, tenemos al Gloomstalker, que sería algo así como el... ¿Cómo lo diría? Sería algo así como... Bueno, es que el Ranger es el explorador. El explorador que se dedica directamente a ser extremadamente sigiloso. Principalmente lo que tienen que conjuros de invisibilidad y hacer emboscadas. Tenemos el Caminante del Horizonte, que sería simplemente que tiene potenciado el tema de yo lo que me dedico es a recorrer otros sitios que no son naturales, cosas como por ejemplo los planos. Y luego tendríamos el Asesino de Monstruos, que potencia mucho el tema de hacer daño a sus enemigos jurados. Y la verdad es que tiene algunas cuantas cosas que se apilan con los conjuros, como por ejemplo la marca del cazador, que hacen que haga bastante daño. De hecho tiene una habilidad especial que es como la marca del cazador, pero es capilable. Con lo cual es una enormidad. Luego tenemos los pícaros. Los pícaros es la excepción porque este tiene cuatro arquetipos. Uno sería el inquisitivo, que sería como una especie de detective, que la habilidad que tiene con respecto a los ataques furtivos es que puede analizar a los enemigos, ver de qué pie calzan y entonces atacan con furtivos sin necesidad de tener ventaja. Ni nada por el estilo. Esto durante 1 minuto. Mola. Luego tenemos la mente maestra, que esta era un arquetipo que ya venía en el manual de la Costa de la Espada, que principalmente lo que hace es que traza planes y una acción bonificada que tiene es que puede ayudar a otro como acción bonificada a 30 pies. Cosa que está bien.
Luego estaría el explorador, que bueno, es una especie de como semi-ranger porque está especializado en infiltrarse directamente. Eh, super- es sobreviviente, bueno, superviviente mejor dicho. Y luego tenemos otra que está duplicada del Costa de la Espada, que es el espadachín. El espadachín también está bastante bien porque si va en combate uno contra uno, directamente hace furtivo. No hace falta que se espere a tener compañeros para poder hacerlo. Además tiene temas de hacer florituras y ese tipo de cosas. O sea, es un pícaro que está hecho para ser eso, un espadachín y un bribón. Cosa que mola. Luego tenemos los hechiceros, que los hechiceros ya lo tenemos es por las típicas tonalidades, la gente que estéis acostumbrados a Pathfinder, ya sabéis. Estoy haciendo mucha comparación con Pathfinder porque Pathfinder, con el tema de los arquetipos que luego introdujeron en la guía del juego avanzado, tiene mucho de esto, ¿sabes? O sea, aquí hay mucho que está pillado de ahí. Tenemos, por ejemplo, en Orígenes Arcanos, mejor dicho, sí, tenemos el alma divina, o sea, como puedes comprobar por los dibujos. Alma divina, que sería prácticamente es el divino, es el que lanza curaciones, tiene bendiciones sagradas, ese tipo de cosas. El de la tormenta, que es para cosas de aparato eléctrico, furia, ese tipo de cosas. Y tenemos el de las sombras, que más que de las sombras en sí, también tiene cositas de muertos vivientes y ese tipo de historias. Tenemos por aquí también los brujos, que serían como los hechiceros parte 2, pero mejorados y con otro tonillo. Sí, a veces se parecen un poquito. De hecho, la diferencia es que el hechicero es hereditario, el brujo es prácticamente por elección. ¿Qué tenemos? Sí, tenemos el brujo celestial. O sea, ahora ya los patrones ya no necesariamente tienen que ser Tulu, Asmodeo y ese tipo de cosas, sino que te puedes tener, por ejemplo, un ángel o una criatura más o menos bendita que te va guiando. Y bueno, sí, vas un poco a autopista hacia el cielo. Esta es una referencia muy viejuna. Pero bueno, te dedicas a hacer este tipo de cosas. O sea, ya curas, tienes rayo guiado, también lanzas. También eres capaz de lanzar cositas de fuego. Bueno, está bien. Luego tenemos el X-Blade. El X-Blade, que podéis ver aquí que es tan chulo, es como una especie del Rick de Belnibone. O sea, porque vas con tu arma, vas maldiciendo a la gente, vas haciendo muchísima pupa. O sea, este es, además además eres de melee. O sea, eres de cuerpo a cuerpo. O sea, eres una especie de brujo, sí, pero eres una presencia terrible. Es una presencia terrible que utiliza mucha magia. O sea, ahora tenemos un montón de gente que pega hostias y lanza conjuros al mismo tiempo. Al igual que tenemos mucha gente que antes eran simplemente lanzadores arcanos que ahora lanzan cosas divinas. O sea, yo os había dicho que había un poquito de transformación de algunos conceptos y bueno, es principalmente lo que os encontramos aquí. Además que tenemos muchísimas invocaciones nuevas para los brujos, lo cual amplía todo esto muchísimo. Los magos son los únicos que tienen un solo arquetipo, que son un arquetipo nuevo, que es el mago de guerra. El mago de guerra sobre todo está especializado en hacer counters, o sea, conjurar cosas que ya estaban, alimentarse un poquito de este poder y potenciar los conjuros con ello. Además de que tienen cosas para resistir en caso de ser objetivo de conjuros, pueden subirse la CA contra un conjuro, las tiras de salvación. O sea, está hecho para que, a ver, en lugar de ser un estudioso, sea un tipo que lanza conjuros asiduamente dentro de un combate. Lo cual yo creo que hará que tenga un poquito de popularidad en ese sentido, aunque está un poco enfocado para el tema de los contraconjuros y no sé hasta qué punto será un favorito en el futuro. Luego tenemos una cosita bastante bonita, que es la de sección de Esta es tu vida. Esta es tu vida, como la manera corta de explicarla es que son las tablas de creación de trasfondo de la aquelarre. Más o menos, porque lo que haces es que tiras cuántos padres, si tus padres están vivos o no, si te llevas bien con ellos, cuántos hermanos tienes, a qué se dedican, qué relación tienes con ellos, qué clases tienen.
decisiones personales en caso de haber tenido una... Dependiendo del trasfondo, a ver qué te pasó, por qué te hiciste de este trasfondo, dónde te entrenaron, según que en tus clases, y eventos de vida, dependiendo de la edad que tengas, puedes tirar a ver si has tenido tragedias, si te encontraste con un amigo, si has conseguido más dinero, porque tuviste éxito en tu trabajo, de este tipo de cosas. Una de las cosas que te dicen con esto es que, evidentemente, esto puede consumir bastante tiempo y principalmente casi todos son sugerencias o cosas que, vale, las puedes poner o no. El tema de que haya tablas así de trasfondo no es ninguna novedad. De hecho, han existido prácticamente desde segunda edición. Y en sucesivas ediciones del juego han ido introduciéndolas. Y hay muchos juegos que esto lo tienen como algo que dices, bueno, esto si quieres lo haces. Y si no, no. Y es una cosa que han introducido aquí. Pathfinder, por ejemplo, lo tienen, creo que en la guía de Master, pero ahora mismo no estoy muy seguro. Tiene algo muy parecido, que es para simplemente ir definiendo qué es lo que estuviste haciendo en cada nivel hasta que empezaste a jugar. Luego tenemos algo muy interesante, tenemos dotes nuevas, pero no son dotes nuevas para todo el mundo, sino que son dotes raciales. Me explico, hay algunas clases, o sea, hay algunas razas, por ejemplo, como los Drow, que, por ejemplo, en segunda edición eran extremadamente poderosos y de hecho te costaba el doble de PX subir de nivel, porque tenía muchísimas habilidades especiales, como por ejemplo resistencia a la magia, todo un repertorio de conjuros, que además cuando subías de nivel ibas consiguiendo más conjuros y tal. Como esto en quinta edición no está, directamente lo que hacen es que te lo añaden como si fuera una especie de dote. Ya de hecho tuvieron la idea de hacer una cosita también así como gradual, en edición revisada, en cosas como el Lunarte de Arcana, que te metían niveles raciales que podías pillarte. Que podías pillarte a medida que ibas subiendo, podías decir, pues mira, me pillé un nivel de elfo que me da algunas cosas especiales para ser elfo. Y aquí esto es lo que tienes con las dotes. Cosas como, por ejemplo, que te aumente la dureza de la armadura, en caso, por ejemplo, de ser un dracónido. Tener la magia de los nobles Drow, por ejemplo, en caso de ser un elfo Drow. Tener una teleportación faérica, que esto haría que se parecieran a los eladrines de Cuarta, para los elfos del bosque. Y ya más o menos os podéis hacer más o menos una idea. O sea, es una sección que no llega, son 2 páginas, realmente, 2 páginas. Y está bastante bien. Y esta es la sección de jugador, que como podéis ver es prácticamente más o menos la mitad del libro. Y ahora vamos a lo que serían las herramientas del New Master, que para la gente que hacemos de Master es casi lo más interesante. Y tenemos aquí lo que tenemos son aclaraciones de algunas reglas, como por ejemplo cómo van los efectos simultáneos, cómo van las caídas en según qué situaciones, aunque francamente, yo aumentaría el daño de las caídas, pero esto no lo han hecho aquí. Cómo funciona el tema de que la gente esté dormida y cuando se despierta, que la regla oficial es distinta a la que yo aplicaba normalmente. ¿Qué pasa cuando duermes con una armadura? O sea, son aclaraciones, principalmente. Hay algunas cosas que además están bastante bien a la hora de adjudicar, cosas como por ejemplo cómo se determina si alguien está lanzando un conjuro, si lo puedes contraconjurar, que yo con esto por ejemplo he tenido muchísimas discusiones en mesa y ahora vale la pena que haya alguna aclaración oficial. Cómo funciona esa masa de mantita. Algo que es qué puedes hacer con las herramientas, una cosa en la cual dedican bastante tiempo en el manual del jugador, que te dejan más o menos explicado de que son una especie de bonificador para algunas acciones, pero no te dejaba demasiado claro que es las tablas con las dificultades de lo que podías hacer en cada tipo de cosas. Aquí lo que hacen es que te añaden cada una de las herramientas con las distintas dificultades de lo que puedes hacer. Esto está bien por un lado porque te hace ver que tienes una habilidad que normalmente a lo mejor no atendías del todo, pero a la vez hace que haya un poquito de, para mí, excesiva regla comparada con la simplicidad que había directamente en el manual del jugador. Pero bueno, es una cosa que no está del todo mal, siempre que no te la tiran a la cara los jugadores, pero bueno. Esto es el apartado de lanzamiento de conjuros, ya más o menos lo que he explicado acerca de cómo darte cuenta de que hay alguien que está lanzando conjuros. Algo que está muy bien, que es cómo hacer las áreas en el caso de que estés jugando con mapa, con cositas como por ejemplo utilizar dados para hacer referencias. Cosas como por ejemplo cómo dibujar un cono. Quiere decir que yo dibujaba mal los conos. Teniendo en cuenta como tienen esto representado aquí. Por ejemplo, un cono, no sé si se verá, un cono diagonal, más o menos
sea capaz de hacerlo, pero un cono horizontal no. Es algo bastante curioso. Aquí hay otra cosa que mola bastante. No sé si ya expliqué en su día que a mí lo que es el diseño de encuentros, para mí me resulta una parte de la guía de Dungeon Master que es excesivamente complicada y no siempre funciona. Principalmente porque está diseñado con ciertas premisas. Entonces, bueno, parece ser que se han dado cuenta y hay unas nuevas reglas de creación de encuentros. Tanto para encuentros individuales con un solo monstruo, para calcular más o menos los valores de desafío, como para grupos. Y ya no está el tema de cuando hay el doble se multiplica por no sé cuántos, tienes que coger los PX que te da. Esto más o menos ya está más o menos quitado. Ya te dice más o menos que es más un arte que una ciencia, porque siempre se puede resultar que se te vaya la mano o que no llegue lo suficiente. Que tengas en cuenta el tema de que los enemigos que caen de una hostia, a lo mejor no vale la pena que los cuentes para el encuentro. O por lo menos que los cuentes del todo. Porque realmente si no van a estar, ¿para qué contarlos? Son apreciaciones que ya parece que ya vienen de la experiencia más que de la teoría. Una tabla rápida, en caso de que no quieras liarte a utilizar las otras tablas para tal y quieras hacer cosas al vuelo. Más o menos nada para que te salga algo más o menos aproximado a lo que quieres. Y lo que serían tablas y tablas de encuentros aleatorios. Que francamente yo creo que ocupan espacio. Pero bueno, ya está bien más o menos tener una referencia en caso de que te quieras crear tus propias tablas. Además que están por dificultades. En caso de que quieras hacer una tabla para niveles medios, altos o épicos. Y es que ocupa muchas páginas, por cierto. Bastantes páginas. Y nos vamos al apartado de las trampas. Aquí lo que encontramos es un apartado de trampas bastante más extenso de lo que había en la guía de Dungeon Master. Tanto de las trampas simples, que las trampas simples son más o menos las que habías visto en las guías de Dungeon Master. Hay cosas de las cuales se explican un poquito más extensamente. Pero hay otras que son las trampas complejas, que son trampas que aquí los ejemplos que hay te ocupan prácticamente una página, cada una, que serían como encuentros. O sea, son como los desafíos de habilidad de cuarta edición y las trampas de cuarta edición. Este es el retorno de las trampas de cuarta edición. O sea, son trampas que tienen sus momentos de iniciativa, tienen sus ataques, tienen sus respuestas y normalmente incluso las tienes que hacer con mapa. De hecho, son tan complejas que ya te dicen directamente que estas dan experiencia. Dependiendo del nivel de letalidad que quieras tener. Y la verdad es que no dan pocos puntos de experiencia. Por lo menos las épicas, por ejemplo, dan 21.500 PX. O sea, dan cosas. Y bueno, aquí tienes unos cuantos ejemplos. La verdad es que esto es en caso de que quieras tirarte tu tiempo diseñándote una trampa que no sea saco la tirada de desmontar mecanismo y ya está. Vale, esto es, hay consejos de diseño. Y tenemos por aquí un apartado que en la guía del Dungeon Master ya estaba bastante bien, que es el apartado de downtime, que sería algo así como lo que hacer entre aventuras. ¿Vale? Los personajes evidentemente entre aventuras hacen cosas, pueden dedicarse a sus profesiones, pueden dedicarse a especular, intentar conseguir contactos, irse de juerga, ese tipo de cosas. Entonces tenemos por ejemplo por aquí reglas de, por ejemplo, qué pasa cuando te vas de juerga, más allá de la simple tabla que había. Tenemos una regla que está muy bien y que está un poco escondida, que es la regla de rivales, que para la gente que seáis un poquito duchas, son como una especie de mini frentes de Dungeon World. O sea, es diseñar los rivales que van a tener los jugadores con toda una serie de eventos que se irán disparando teniendo en cuenta los objetivos que van a tener. Más que rivales, aquí en algunos puntos es casi como los enemigos. ¿Sabes? Es una pequeña especie de mini guía de cómo vestir la campaña, de cosas que pueden ir haciendo para más que nada ir haciendo interesante la vida de los jugadores. Tenemos por aquí una parte que puede ser una maravilla para algunos jugadores o una pesadilla para algunos masters, que es el comprar objetos mágicos. Hay tablas de cómo comprar objetos mágicos. No han hecho que sea rápido, o sea, no han hecho que sea simplemente ir a la tienda y decirle quiero una espada más 3 y ya está, sino que tienes que tirarte tu tiempo, tus semanas, gastar dinero, hay una tirada.
Entonces se mira si consigues el objeto que estabas buscando, si consigues un vendedor, más o menos ver el tipo de objetos que puede llegar a tener, para tener más o menos, en caso de que quieras meter ese concepto de la compra-venta de objetos mágicos, poder decir, bueno, pues hay una tienda, pero este tipo solamente tiene estos objetos mágicos, pocos son los que han habido, o en caso de que, por ejemplo, tengas un jugador que quiera, es que yo quiero tener una vara del poder, quiero ver quién la tiene y tal, pues entonces ya poder más o menos resolverlo fuera de partida y ver si consigue averiguar quién la tiene o quién no. Esto no necesariamente tiene que ver con la compra, sino que también puede tener que ver con saber dónde está ese objeto que él quiere, aunque el tipo no lo venda y que tengas que hacer con él de otras maneras. También tienes tablas de complicaciones y tal, el listo de juerga, cómo hacer objetos mágicos, que es una especie de mini guía. Realmente también lo dejo un poquito al vuelo porque el tema de, por ejemplo, los componentes que necesitas, evidentemente son a determinar por el máster. Pero está bien que por lo menos haya una pauta en caso de que lo necesites. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale. También tenemos por aquí, en caso de que nos vayamos a hacer juego, en caso de jugar, a cometer algún pequeño crimen, en caso de que, por ejemplo, seas un pico, que a ver, tengo mi trasfondo ladrón, ¿qué pasa? O criminal, ¿qué pasa? Mi trabajo no es simplemente ir de 9 a 5. Hay que dar algún golpe de vez en cuando. Si te dedicas a pelear, para ganarte la vida, en caso de quieras boxear o quieras hacer luchas de gladiadores. También cosas como, por ejemplo, que quieras hacer investigación, si quieres ir creando pergaminos. En caso de que quieras vender un objeto mágico, si encuentras compradores para los objetos mágicos. Si quieres hacer entrenamiento, si quieres aprender un idioma, si quieres aprender a utilizar un instrumento o lo que sería una pieza de equipo. Y una herramienta. Y aquí tenemos otras pautas que serían como las pautas que más o menos deberías seguir para, por ejemplo, no querer pasarte, en caso de necesario, con los objetos mágicos que más o menos repartes. O sea, realmente ya te explican que la quinta edición de D&D no está hecha no está concebida de esa manera como para que necesiten los jugadores tener objetos mágicos. Pero seamos sinceros, estamos jugando a D&D, a la gente le gusta tener objetos mágicos. Entonces, aquí están las pautas más o menos para decir, esto sería más o menos lo que te recomendamos, no te pases. Cosas como, necesita qué objetos mágicos son más comunes, cuáles son más poco comunes, más o menos qué es lo que es demasiado. Como hay muy pocos objetos comunes, ya por cierto te explican, como hay muy pocos objetos comunes dentro de la guía de Dungeon Master, te lo amplían y te meten más objetos comunes, pero ya objetos que son, por ejemplo, un libro que nunca se quema para los conjuros, cosas que serían normales que hubiera en un mundo de fantasía y que no necesariamente deben tener una utilidad dentro del combate. O sea, para la gente que ya haya jugado a Numenera, sería algo así como esos objetos pequeños que hacen cosas extrañas, mágicas, pero que no necesariamente tienen que ser algo útil en combate, pero que bueno, pueden llegar a ser importantes. Y bueno, te meten aquí unos cuantos, por ejemplo, la jarra de sobriedad, que te permite beber sin tener demasiados problemas. Y tenemos todos los objetos mágicos ya clasificadas por si son comunes, si son raros y ese tipo de cosas. Más que nada para que puedas tener más o menos una pauta que seguir en caso de que quieras saber qué objetos mágicos meter y cuáles no. Y evidentemente si necesitas vincularte o no. O sea, esos son tablas útiles. O sea, como podéis ver, la parte de Master está bastante bien también. Y tenemos, evidentemente, conjuros nuevos. Algunos conjuros que ya venían de la guía del mal elemental y otros que son especiales de este libro. Hay algunos que están un poco sobrados, como por ejemplo Espíritus Sanadores, que es un conjuro que está roto por todas partes. O sea, no está roto en el nivel de combate, porque simplemente es un dado de 6 de curación que haces, pero fuera de combate curas 10 dados de 6 en nivel 3. O sea, es una pasada. Pero hay otros que están más o menos bien. Hay algunos favoritos para mí, por ejemplo un conjuro de nivel 9 que te hace invulnerable. O
sea, no te hacen daño, nunca. Esto es especialmente bueno para malos. Y algunas cositas que son cosas que vienen de antaño, cosas como por ejemplo la transformación de Tenser, está en este libro. Y evidentemente si quieres bendecir agua y cosas así, cosas que más o menos les echabas en falta. Tenemos por aquí un apéndice, uno que no se lo ha utilizado demasiado, que es para campañas compartidas, que es principalmente para la Liga de Aventureros de Dungeons and Dragons. Y te explican, bueno, que este libro principalmente, entre otras cosas, está hecho para que una regla que hay en la Liga de Aventureros tenga un poquito más de sentido, que es la de que solamente se pueden utilizar aventureros con el manual del jugador y un solo libro, con lo cual el hecho de que en un solo libro venga casi todo esto va bastante bien. Y luego para terminar con la cantidad de tablas y más tablas que ocupan espacio, tenemos como, ¿qué son? De la 165, la 180 y hasta la 192 son tablas de nombres. Esto es casi lo más criticable que hay en este libro, porque es tablas y más tablas de nombres, pero que dices, bueno, son nombres célticos, que bueno, aún dices, egipcios, alemanes, eslávicos. Es decir, que acaba con los españoles y he de decir que hay unos nombres españoles que no los había visto en mi vida. Pero en mi vida. El Goncalo. Pero bueno. Y hay algunas cosas que me parece que son anglicismos de nombres que sí que he escuchado. Como por ejemplo, Alexat. Bueno, sí. O catalanismos. También he visto por aquí. Estoy viendo por aquí. Pero bueno. Este es un libro que la verdad está muy bien. De hecho, es un libro que para la gente que queráis jugar a Dungeons and Dragons y ya más o menos digáis, es que lo he visto todo, o queráis ir a saco paco, directamente con todas las opciones a muerte, este libro es indispensable. O sea, este no es un libro recomendado, es un libro altamente recomendado. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.